gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de su Hijo. Esta semana, sí, que iniciamos la cuenta del hombre, el número 16. Este día aplicaremos en esta semana lo que refiere, dale siguiente, en el recuadro que tenemos, que empezamos con Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malkut. Sí, cada uno tiene ahí su nombre. Vamos a procurarlo enviar por una imagen en YouTube y Facebook también. Así que en esta semana, que es la semana número 3, vamos en el segundo día de la semana 3, que es el número 16, que vamos a aplicar sobre la semana de Tiferet, ¿sí? Sobre esa vestimenta, vamos a agregar Geburah, que ya sabemos que el Geburah, ¿sí? Es una disciplina, una restricción y un temor. Es lo que el Eterno puso en nosotros, por eso puso un talento. La palabra Tiferet es gloria y hermosura, belleza, que refiere a un lino. Recordemos que seremos pesados por nuestras obras, como lo enseño en el griego doxa. El griego doxa 1391, siguiente imagen ya. Estamos ahí, doxa, que dice ejercer una opinión personal que determina tu valor. Y si se fijan, está en amarillo que dice ser pesado. Ambos términos transmiten ese valor infinito de Dios, una sustancia, una esencia. Eso es lo que refiere doxa, lo que nos está mostrando del Tiferet. Eso es del griego. Dios nos estimará por bueno o por malo. Vamos a ser pesados como una balanza. Veremos si estás bien o estás mal. Tenemos que aplicar Geburah, es esa capacidad que tenemos. Tú decides si entierras tu talento o si lo vas a duplicar. Recuerda, fueron 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. El que tuvo 1 lo enterró. Los otros 2, el de 2 lo duplicó y el de 5 lo duplicó. Vamos a ver cómo Pablo expresa de la importancia del Tiferet, de esa gloria, porque seremos pesados, y debemos estar en la verdad bien aplicada. ¿Cuál va a ser tu alabanza? ¿Cuál va a ser tu honor? Cada quien va a recibir lo que escogió, ya sea bueno o sea malo. Eso que siembras es lo que vas a cosechar. Fíjense bien cómo el apóstol Pablo nos enseña una lección de estas personas que solamente ven su propio bien. Filipenses 3:19. Dice allí, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que piensan en lo terreno. Ahí te está diciendo que piensan en lo terrenal. Punto número 1, su fin es perdición. Punto número 2, su interés es llenarse el vientre, ¿sí? Su recompensa, su gloria final será la confusión. Van engañando y van siendo engañados, porque solamente ven su propio deseo. No están mirando a los demás. Vamos a ver a qué refiere realmente el apóstol Pablo. En Filipenses 3, 17 al 21, vamos a regresarnos unos versículos. Y si se fijan, tiene por título la ciudadanía celestial. Y nos está invitando a ser imitadores, dice de él, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Imitar a Pablo y a los que imitan a Pablo. Estas personas, yo les digo ahora, son ejemplo. Por ejemplo, un sacerdote católico, hoy en día es un ejemplo. Un pastor cristiano es ejemplo. Ahora, en esta cita vamos a verlo. Si tu sacerdote, líder o pastor, como tú le llames, si en verdad está parado en la verdad o solo le interesa lo suyo, solo le interesa porque ese es su sustento, es su manera de vivir, es su manera de adquirir algún bien, es un negocio. Versículo 18 dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. Un enemigo es un rechazo a aceptar ese sacrificio de Yeshua, ¿sí? Dicen que no es válido. Hay judíos que dicen que un hombre no te puede pagar los pecados de otro. Pero si eso fuera, como ellos están diciendo, entonces no tendríamos que pagar, o sea, no tendríamos nosotros que pagar con muerte el error de Adán y Eva.
Porque entonces sí cargamos su pecado por ellos, ¿sí? Y no puede un hombre quitarnos ese pecado. Ese se refiere a un enemigo del sacrificio del madero. Fíjense bien, el versículo 19 nos muestra los que son enemigos, los que solo ven lo suyo. Versículo 19, cuyo fin es perdición. Es lo que estábamos viendo, ¿se dan cuenta? Ahí está, ya entendemos más el 19. ¿Qué dice? Todos ellos que están practicando, dice, su fin es perdición, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria, es decir, su tiferet, está en su confusión. ¿Lo ven? Ahí está en amarillo. Confusión. Los cuales piensan solo las cosas terrenales. Piensa. Ahí nos está mostrando vientre, que está pensando en lo terrenal, pero si entiendes, ellos solo piensan en lo suyo. Y te van a profetizar prosperidad. Hoy en día, con esto de la pandemia, todo el mundo está haciendo esto. ¿Por qué? Porque les interesa esto. ¿Sí? Ellos te profetizan prosperidad para que les des, te prometen una camioneta del año para que les des la viejita. Te dicen que prosperará tu negocio aún con esta situación. ¿Para qué? Para que tú les des. Se vuelven unos adivinos, supuestamente oran bendición de ti. Te dicen que te van a bendecir para que les des. Vamos a ver un ejemplo. Veamos si es verdad. Si tú infringes la ley de Dios, estafaste, ¿sí? Y un predicador de esta calaña, estos que te dicen, te van a decir que va a prosperar tu negocio. Eso podría ser verdad si estás infringiendo la ley de Dios. ¿Puede un supuesto siervo de Dios quitar el castigo sin que haya un arrepentimiento en ti? Ese es un siervo asalariado. Un ladrón te va a decir que sí, porque lo único que busca de ti es que le des dinero, ¿sí? Que Dios te va a perdonar, así nomás, solo, así sin ningún problema. Es más, si tú le das una ofrenda a Dios, Él te va a perdonar. Te pregunto, ¿dónde quedó el arrepentimiento? Ahora, ¿se puede sobornar a Dios? De ninguna manera. Un siervo verdadero no te va a pedir dinero. Un siervo verdadero te va a exhortar porque estás infringiendo la ley de Dios y que por eso tu negocio no prospera. Que eso es un mandamiento, que eso te lo refiere ese mandamiento, que es una balanza que debe de ser justa. Vámonos a Levítico 19:36. Dice así, balanzas justas, pesas justas, efa justa, un hin justo tendrán. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Eso es Torah, eso es instrucción. Y me vas a decir, bueno, pero en mi negocio o en mi trabajo no se usa la báscula. Eso te está refiriendo a que no engañes, refiere a que no cobres de más, ¿sí? Que cobres lo justo. Y me vas a decir, bueno, pero yo en este caso soy un empleado, más a mi favor. Debes entender que te estás rentando, que debes cumplir una jornada de trabajo. Si tú te escondes y procuras ir más al baño para no hacer nada, para no trabajar, porque dices que no valoran tu trabajo, que no te están pagando lo justo, entonces, ¿por qué estás engañándolos, haciéndoles creer que estás trabajando normalmente? Mejor renuncia, pero no estés engañando a tu jefe. A eso refiere esta instrucción, que si te está rentando, cumple con obedecer y Dios te va a recompensar por obediente. Lo poco que te pagan te va a rendir más de lo que tú crees. Así obra la justicia de Dios. Hoy trabajan algunos en su casa por esta pandemia. Yo te invito a que hagas un mejor esfuerzo, pues esa es la fuente de trabajo. Si Dios bendice ese trabajo, ¿sí? Esa empresa donde tú estás trabajando, eso va a ser una bendición para ti. Porque si ellos quiebran, tú serás un desempleado más. Recuerda una balanza justa. El sabio Salomón también, conociendo la voluntad de Dios, dice en Proverbios 11:1. ¿Estamos en Proverbios 11:1? Es decir, que dice así, el peso falso, como lo dice el sabio, abominaciones a Dios, mas la pesa cabal
le agrada. Es decir que si tú engañas, le eres una abominación. Bien, continuamos con lo que Pablo advierte de estos que solo ven su vientre, que no exhortan, que solo buscan su propio bien, que con esa pandemia perdieron ingresos. No olviden que el obrero, eso sí deben de tener bien en mente, que el obrero es digno de su salario. Si estos te están estafando y no te están enseñando Torah, son unos lobos vestidos de ovejas. Se debe de enseñar instrucción, obediencia a Dios. Eso es lo que se debe de transmitir. En esta semana de Tiferet, de gloria, hermosura, belleza, esas obras que debes de hacer, sabiendo que vamos a ser pesados, debemos de agregar a nuestro día de 16 del Omer esa keburá, esa fortaleza, ese dunamis que el Eterno puso en nosotros, esa capacidad. Porque recordemos que Dios nos dio un talento. Tú sabrás si lo entierras o lo duplicas. Debemos de hacerlo justo y poner por obra para que se duplique nuestro don, ese dunamis. Del extrón de la concordancia fuerte, en el inciso A, ¿listo? Universalmente dice que ese es un poder inherente, un poder que reside en una cosa en virtud de su naturaleza. Está en tu naturaleza. O que una persona o cosa está ejerciendo y lo produce. Produce, ejerce y produce. La pregunta obligada es, a ver, ¿tú qué estás ejerciendo? ¿O tú qué produces? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes el talento que Dios te dio? Agrándalo este día 16 del Omer. Vamos a ver para qué nos sirve el poder, para qué sirve esa capacidad, para qué es ese don, para qué nos sirve. El texto base está en Lucas 1:17. Dice, ¿listo? E irá delante de él con el espíritu y con poder de Elías. ¿Vieron? Con poder. Para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien y dispuesto. Ahora, Juan, aquí nos está hablando de Juan y vamos a ver su capacidad. ¿Para qué es? Nos está diciendo que es para hacer volver a los hijos de la rebeldía. Es decir, ¿qué es rebeldía? Apostasía. De la desobediencia de la ley de Dios a volverse justos. Recuerden que justo es el que obedece la ley de Dios y la ley de los hombres. La ley que aplica en tu ciudad. Debes de ser obediente. Debes de ser ese pueblo bien dispuesto. Pues ese es el inicio del Evangelio. Recuerden que Juan inició antes que Yeshua. Pero hoy en día no se arrepienten, no están cambiando. Es más, culpan a la famosa iniquidad. Dicen, es que es la iniquidad que está en ti. Una persona oía que decía mucho eso. Es que es la iniquidad que mora en ti. Eso es una mentira. La palabra iniquidad refiere a la cualidad de un inicuo. ¿Y qué es inicuo? Vamos al número 459 de Anomos, de la concordancia Strong. Ahí nos dice que es un inicuo. La palabra inicuo viene de la palabra anomos. Anomos refiere a ley, inicuos, injusto, ilegal, un sin ley. Un sin ley. Entonces, entendiendo esto, nos está diciendo que por eso son pecadores, porque están infringiendo la ley de Dios, no conocen la ley, ¿sí? Pero el hecho de no conocerla, nadie va a ser eximido por decir que es ignorante. Así que dejemos de culpar a la supuesta iniquidad como si fuera un espíritu, ¿sí? Cuando es una falta de obediencia porque eres un sin ley. Retomemos Lucas 1:17. Entonces, vamos a verlo bien desde el capítulo, del versículo 5 hasta el 17, a lo que nos está refiriendo, y vamos a dar lectura desde el 5. Fíjense bien, el anuncio del nacimiento de Juan. Bien, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Hoy nosotros nos toca ser sacerdotes. Dice de la clase de Abías. Y su mujer, él era un sacerdote, y dice, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. O sea,
tenían alto rango. Ambos eran justos. Fíjense bien lo que eran. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, caminaban irreprensibles. ¿En qué? En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué quería tocar eso de los sin ley? Los inicuos. Los sin ley, esos inicuos, dice que no se puede. Y que nadie era irreprensible. Y que nadie podía obedecer los mandamientos. Entonces la Escritura nos está mintiendo. Claro que no. Continuamos el versículo 7. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías su sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turba Zacarías al verle, y le sobrecoge un temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Y qué? Tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque dice en amarillo el versículo 15, ¿sí? Porque será grande delante de Dios. No va a beber vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fíjense bien el versículo 16. Este Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, el Dios de ellos. Aquí viene el 17. E irá delante de él con espíritu y con el que poder de Elías, con esa geburá. ¿Para qué? Para que haga volver. Para eso sirve tu geburá, para eso sirve tu talento, para eso te lo puso Dios. Para que hagas volver, ¿sí?, los corazones de los padres a los hijos. Este es su geburá de este Juan. Y de esos que haga volver a esos rebeldes a la prudencia de los justos, prudente, que advierte, que está atento a hacer justicia de Dios. Para preparar al Señor, ¿qué va a preparar? Un pueblo bien y dispuesto. Para eso es tu dunamis, para eso es tu don. Para que saques a las personas de la iniquidad, para que les ayudes y los hagas volver a hacerse justos, obedientes a la Torá, obedientes a los mandamientos, ¿sí? Así como los padres de Juan el Bautista, irreprensibles, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Busquemos este 16 del Homer, ser obedientes, hacer obras con nuestro talento. Ese es el objetivo. Bien, oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, etzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus mandamientos y nos ordenaste a lo que refiere al conteo del Homer. 2 semanas y 2 días del Homer, es decir, día 16 del Homer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.